Así que oremos al Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días. Muchas gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor. Te agradecemos y te honramos, Dios. Y damos gracias por hoy, una vez más, Señor, acompañados de tus benevolencias, de tus bondades, de tu misericordia, Señor. Gracias por ello. Y sé que, Señor, todos los días, Dios, es algo que haces con nosotros. Pero como todos los días es algo asombroso, Señor, la gratitud de nuestro corazón debe estar presente siempre. Y nuestro llamado es a cuidarnos de que esas palabras sean monótonas, sin sentido, para que no se conviertan en vanas repeticiones, como las oraciones que hacen los incrédulos, que son vanas porque son sin sentido, porque no tienen el respaldo tuyo, porque no son por medio de Cristo, porque no son llenas de gratitud, de verdad, de sinceridad. Guárdanos, Señor. Guárdanos de estar haciendo vanas repeticiones, y que aunque estas oraciones contienen palabras que son dichas cada día, Señor, al hacerlas de corazón, al hacerlas con sinceridad, con veracidad, pero sobre todo por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, entonces serán palabras de gratitud, de real gratitud de parte de nosotros, Señor. Bondadoso Dios, aquí estamos ante ti, Señor, agradecidos por todas tus gracias y benevolencias, agradecidos, Señor, por fortalecernos y alentarnos, Señor, agradecidos por tu cuidado, agradecidos, Señor, por tu bondad. Bondadoso Dios, aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias y muchas gracias te damos, Señor, realmente por un día más de vida, porque no es como un día cualquiera para los impíos, Señor. No es simplemente que nos levantamos con salud o con fuerzas y ya. Es que tú estás ahí, Señor, con nosotros. Y no es que simplemente tenemos la bendición tuya de la vida, de la salud, de la fuerza, de la bendición económica, porque al final pues eso es terrenal, todos lo tienen. Nosotros nos levantamos, Señor, con tus misericordias salvadoras. Nosotros nos levantamos sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tenemos acceso libre ante tu presencia, que podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia, que tenemos libertad para acercarnos al verdadero, al genuino lugar santísimo. Por eso, Señor, nuestros días son diferentes a cualquier otro. Por eso nuestros días deben ser llenos de gratitud, de adoración, de exaltación a ti, Señor. Por eso, gracias, Dios mío. Gracias por, sin duda alguna, cuidar nuestra familia. Sin duda alguna, gracias por protegerlos, por permitirnos saber que están ahí vivos. Pero gracias por hoy podernos acercar ante ti y llamarte Padre nuestro. Algunos hermanos ya lo hicieron, Señor. Otros que no son parte de este devocional, pero tienen su tiempo devocional, lo harán posteriormente cuando se levanten. Y ruego que así sea, Señor. Rogamos que así sea para nuestros hermanos. Dios, gracias, Señor. Gracias realmente por tu bondad, por tu paciencia. Y gracias por tu perdón. Que rogamos que nos concedas. Algunos ya lo hicieron, Señor, y te agradecemos por el perdón de ellos. Pero aquí estamos nosotros
tal vez necesitando, Señor, perdón porque pecamos. Tal vez ayer fue un día de mucho trabajo y fue la excusa para no orar antes de acostarnos, Señor, y entonces nos fuimos a nuestro lecho de descanso directamente a dormir, ignorando que cada día pecamos, Señor. Levemente, pero pecamos. Tal vez para algunos de manera insignificante, pero pecamos. Y aunque haya distinción de pecados en cuanto a que unos sean más graves que otros, con más contaminación que otros, el hecho de que ya hablemos de contaminación para nuestra vida, debido a que hay ofensa para ti, ya es una razón por la cual debemos acudir ante tu presencia a suplicar perdón, Señor. Pero creo que cada día, tal vez no de manera grave y escandalosa o grotesca, pero al final pecamos, Señor. Posiblemente pecamos más de algo insignificante. Aquí estamos, Señor. El hecho es que aquí estamos ante ti pidiendo perdón. No solamente por las cosas malas que hacemos, sino por las cosas buenas que dejamos de hacer, Señor. Por dedicarnos mayormente a lo espiritual, por no dedicarnos mayormente a lo espiritual, por sacar excusas precisamente para eso, para dedicarnos a lo espiritual, Señor, por inventar o sacar impedimentos para llegar a ese estado. Perdónanos, Señor, cuando preferimos más las redes sociales o el tiempo con amigos que sumergirnos en tu presencia, Señor. Perdónanos cuando preferimos aún en familia tener más tiempo de asuntos, Dios de la gloria, triviales, que tener tiempo de asuntos espirituales, genuinos, verdaderos. Dios, cuánto nos falta, Señor, devoción, para incluso comprender que no hemos logrado, no hemos hecho cosas en esta vida como para sentirnos tranquilos de que estamos mejor que los demás. Que la salvación es por gracia y que cada día estamos en una mayor posición de gratitud, Señor. Porque si se tratara de deuda ante tu salvación, pues esta se está acumulando cada vez más y más. Pero es que es por gracia. No estamos en deuda por haber sido salvos. No tenemos que esforzarnos por pagarte algo. Al contrario, esforzarnos más bien por agradecerte más y más. De que cada día, Señor, vemos tu gracia sobre nosotros, haciendo tú por nosotros, Señor, lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero esto no cancela nuestro comportamiento agradecido. Esto no cancela el que debemos actuar correctamente, Señor. Padre, gracias te damos por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias por perdonarnos, por aguantarnos, por soportarnos, por ayudarnos a vivir para ti, por ayudarnos, Señor, a mantener en tus sendas y ante tu presencia, Dios. Y aquí estamos, Señor. Gracias por ello, Dios. Todo honor, gloria, alabanza y exaltación sea para ti. Gracias por mis hermanos conectados. Gracias por permitirles, Señor, estar ahí en medio de debilidades, en medio de enfermedades, en medio tal vez de aflicciones físicas, familiares, económicas. Bueno, en fin, tú lo sabrás. Pero aún así por permitirles estar delante de tu presencia. Porque es que, como dijo en este caso de manera positiva el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos?
si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Gracias te damos, Señor. Gracias por bendecir a nuestra familia, sin duda alguna, pero bendícelos con la gracia de tu salvación, Señor. Necesitan más eso, Señor, esa gracia salvadora que las bendiciones terrenales. Y aquellos que son creyentes, gracias por bendecirlos, no solamente en lo económico, sino en lo espiritual, por sostenerlos, Señor. Igualmente a nosotros. Gracias, Dios, que tu palabra, Dios, la que vayamos a leer y en la cual vayamos a meditar en este devocional, pues sea una palabra que constantemente esté corriendo y fluyendo en nuestros pensamientos. Y sean esas palabras, Dios, las que nos ayudan a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Agradecidos estamos contigo, Señor, Padre nuestro, por Cristo tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Aviso contra la autocomplacencia. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Marcos 10, 29-31. La prioridad de Jesús no es que estemos cómodos. Cuando la conversación de Jesús sobre cómo heredar la vida eterna terminó con el joven, su riqueza para seguir, terminó con el joven gobernante rico, quien abandonó la escena triste porque no estaba dispuesto a desprenderse de su riqueza para seguirle. Jesús dijo a sus seguidores que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:25. En respuesta, Pedro, a quien le gustaba soltar la lengua en tales ocasiones, señaló los sacrificios que él y los demás discípulos habían hecho para seguir a Jesús. Versículo 28. Es de suponer que Pedro trataba de obtener una palabra tranquilizadora de que él y los demás discípulos estaban a salvo de la advertencia de Jesús, ya que habían dejado sus posesiones. Y, en efecto, Jesús respondió ofreciéndoles el estímulo de que todo aquel que sacrifique mucho por él y por el Evangelio, seguramente recibirá mucho a cambio. En otras palabras, Dios cuidará de ellos tanto en esta vida como en la venidera. Pero a Jesús no le preocupaba solo hacer que sus discípulos se sintieran bien con ellos mismos, Así que acompañó estas palabras con las siguientes final. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Podemos imaginar a Pedro al escuchar estas palabras, comparándose con el joven gobernante rico y sintiéndose tranquilo. Pero no parece que ese sea el objetivo de Jesús. Él ya había hablado de las riquezas. Más bien, parece que Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos: tengan cuidado de que la autocomplacencia no los afecte. Hay quienes asumen que son primeros, muchos a los que el mundo o la iglesia les dice que son primeros, que un día se verán sorprendidos por la evaluación que Jesús hará de ellos. Serán aquellos que dieron todo lo que tenían por Él, a menudo de forma inadvertida para los demás, a quienes Jesús reserva el mayor elogio. Tal vez nosotros, como Pedro, nos sintamos protegidos de los desafíos de Jesús sobre la riqueza y el ser primeros.
ya sea, ya sea porque no tenemos riquezas o porque ya hemos sacrificado mucho por Jesús. Siempre podemos encontrar a alguien más rico que nosotros o que haya renunciado a menos que nosotros. Y basado en nuestro sentido de Jesús, de seguridad comparación, en esta comparación, pero a Jesús no le interesa hacernos sentir cómodos. Por el contrario, nos llama a salir de nuestra complacencia y a seguirle con devoción. La pobreza relativa no es más que una virtud de la riqueza relativa. Él ha prometido cuidar de nosotros y nos ha llamado a encontrar nuestra seguridad en su obra terminada por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. No te rindas ante la autocomplacencia nacida de la comparación con los demás. En lugar de eso, escucha el llamado de Jesús a Pedro, cuando en una ocasión posterior Pedro le pregunta a su Señor si la vida de Juan sería diferente a la tuya. Tú sígueme. Juan 21-22. Salmo 73. Amén. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos un título bastante, creo, que de entrada sabemos que busca ah, confrontar nuestra vida, ¿no? Cuidado, o más bien un aviso contra la autocomplacencia. Nosotros, los seres humanos, somos muy expertos en estar buscando autocompadecernos o autocomplacernos en este caso, ¿no? Y todo por tratar de callar nuestra propia conciencia y a veces y con base a ello pues buscar una seguridad o encontrar una, una seguridad para nuestra vida, ¿no? Para que podamos sentirnos como tranquilos al respecto en algo que de pronto no hemos podido encontrar externamente como una seguridad, una tranquilidad o no hemos querido, no hemos podido porque pues no vemos más allá, como se dice coloquialmente, de nuestra nariz, ¿no? Eh, y este texto, bueno, es un recordatorio de ello. Ah, tiene sus paralelos tanto en Mateo como en Lucas, ¿no? Y, y es muy interesante las marcas, en este caso que, que Marcos le coloca a esta narrativa, porque Marcos dice, por causa de mí y por causa del Evangelio, ¿no? Es dejando en claro qué es lo que está Cristo, qué es lo que está el Señor, en este caso, mmm, presentando, qué es seguirlo a Él y tiene que ver con el reino, ¿no? Tiene, incluso creo que Lucas habla acerca del reino de Dios y ellos no están siguiendo simplemente a una persona, no están siguiendo a Jesús por seguirlo, están siguiendo a Jesús por causa de su evangelio. Eso es lo que se está planteando en este caso. Están siguiendo a Jesús por causa del Evangelio. Así que ah, es lo que se va a dejar en claro. Y obviamente es cierto lo que dice o cómo entra el escritor en este caso, ¿no? La prioridad de Jesús no es que estemos cómodos. Esa no es la prioridad. Alguna ocasión predicaba un tema del Evangelio que lo titulaba o verdades acerca de el que sigue a Jesús, algo así que era el título del Evangelio. Y uno de los puntos o una de esas verdades era el llamado no es a nuestra comodidad, sino a la abnegación. El llamado en el Evangelio no es a la comodidad, sino a la abnegación.
Es cierto que en Cristo nos sentimos felices, es cierto que en Cristo nos sentimos gozosos, como dice la palabra, hemos encontrado el mejor tesoro del mundo, del universo, hemos encontrado lo mejor de nuestra vida y eso nos hace sentir gozosos, pero respecto a nuestra naturaleza humana, eso contrasta, eso choca y obviamente no es lo que a esta carne le agrada, no es a lo que a nosotros, a nuestra naturaleza le alegra, porque precisamente Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿sí? Niéguese a sí mismo. Eso implica entonces que el llamado al Señor no es una comodidad carnal, sino una abnegación. Eso implica entonces que el llamado no, que en el evangelio no cabe la autocomplacencia. Siempre vamos a estar hablando de abnegación. Así que, y note el contexto de estas palabras, ¿no? El contexto es Cristo hablando con alguien que quería que se le respondiera una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? Y ya hemos hablado de esto, ya hemos pasado, ya hemos recordado que en algún momento hablamos de esta parábola y precisamente de la pregunta, de esta parábola no, de esta narrativa, sí, de esta escena que tiene el Señor de este joven gobernante, era una persona que a pesar de su joven edad ya tenía muchas riquezas y se dice que se le acerca a Jesús, ¿no? Y no te la pregunta. Bueno, creo que cuando hablamos acerca de maestro bueno, ¿sí? ¿Por qué me llamas bueno? O yo interpretaba diciendo que lo que quería Jesús es no me llames bueno, solamente mi Padre es bueno. Debido a que la forma en cómo se le presenta a este joven o a este hombre importante, adinerado, es ¿qué tengo que hacer yo? O sea, buscando como callar su conciencia, encontrar o fortalecer su autocomplacencia, usando ya las palabras del devocional de hoy, y es ¿qué tengo que hacer yo? Yo, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? De tal manera que cuando Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer supuestamente él para obtener la vida eterna, el que dice, no, sí, ya, y eso yo lo hago desde mi juventud, o sea que ya estoy bien. Hasta cuando Jesús le dice, no, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces sígueme. Y es ahí donde este hombre ya demuestra que en realidad él está interesado en la vida eterna siempre y cuando no desacomode su vida terrenal. Le importa su vida eterna siempre y cuando no desacomode su vida terrenal. Cuando su vida terrenal se ve desacomodada, entonces él ya no quiere la vida eterna. Con mucho dolor, remordimiento, porque no es arrepentimiento, él decide entonces no seguir con ese asunto. Él prefiere su vida terrenal. Sin embargo, esto fue una prueba hacia allá, ¿sí? Una demostración, ¿verdad? Aquí es donde surge el tema de el Señor intercedió, dice cuán difícil, ¿no? Es que un rico, no imposible, porque no es que esté planteando eso el Señor, ¿no? Pero él dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Pero se está refiriendo a aquellos que aman las riquezas. Recuerde que la Biblia dice que ¿cómo se dice? La fuente de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Es el amor al dinero. Y a eso se refiere cuando él habla acerca de esa, cuando él dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos.
pues se está refiriendo a la imposibilidad de la salvación. Algunos con el ojo de aguja, eso hay una controversia, si Jesús estaba utilizando una hipérbole refiriéndose a una aguja o refiriéndose a las puertas pequeñas en donde el camello tenía que ser agachado y hacerlo pasar como arrastrado. Mm, pero es que el Señor no está hablando de que la salvación sea muy difícil. El Señor está hablando aquí, el objetivo de la hipérbole que el Señor utiliza aquí es la imposibilidad de la salvación. Y si por hipérbole se trata, no sería la primera vez. ¿Sí? Ahora, puede que, digo es que algunos tratan el tema de que la aguja aquí es una puerta pequeñita, ¿sí? Mm, el problema con esa expresión es que cuando se trata de ubicar la cultura judía, no hay referencia a puertas pequeñas. ¿Sí? Entonces, y algunos dicen, no, pero es que el Señor no puede estar hablando, utilizando una hipérbole para hablar de la salvación de los ricos. Bueno, es que él está diciendo es, lo que quiere dar en claro es que para aquel que ama sus riquezas, es imposible. Mientras alguien ame este mundo, mientras alguien ame los asuntos de la vida, las riquezas o cualquier posesión, es imposible ser salvo. Tiene que renunciar a sí mismo. Pero esa hipérbole, ¿qué dijo el Señor? Si tienes fe, podrás decir a ese monte, quítate y pásate. Hipérbole. Si tienes fe, puedes decirle a ese sicomoro, un árbol lleno de con una raíz impresionante, decirle, desarráigate y se va a desarraigar. Y échate ahí. Y él utilizaba hipérboles para poder plantear cosas imposibles para el hombre que en Dios eran posibles. Así que no descarto de que el Señor esté hablando realmente de intentar pasar por el ojo de una aguja un camello. Es imposible. Bueno, es que lo que quiere decir el Señor, que es imposible que el rico se salve. O en este caso, que es imposible que el que ame sus riquezas, que el que ame el dinero, que el que ame sus posesiones y quiera compararlas, ¿sí? Quiera ponerlas a competir. ¿En qué decidir? Una persona que ponga competir entre las riquezas y el seguir al Señor es porque en su corazón ya ha decidido las riquezas. ¿Sí? Siempre que el Señor llamó, recordemos como llamó a Mateo, alguien que era por causa de su trabajo, tenía una buena economía. Cuando el Señor lo llamó, el que dijo, pero es que no, aquí ganó plata. ¿Cuánto va a ganar con usted? ¿Cuánto? ¿Qué dice la escritura? Dejó el puesto y le siguió. Punto. Cuando Pablo fue llamado por el Señor, él no dijo, uy, pero espérate que yo estoy persiguiendo los cristianos y si me vuelvo cristiano y entonces ya pierdo mi posición con los fariseos. Ah, le sigo, todo por basura, estiércol, todo por basura. ¿Ve? Cuando alguien entiende el peso de la gloria de Cristo, ellos no se ponen a evaluar, pensar, no, pero mi buen nombre, no. Cuando alguien se pone a pensar en eso, es porque en su corazón él ya ha decidido que no va a seguir al Señor. Cuando alguien se pone a pensar en cuántas amistades puede perder y entonces ya en su corazón ha decidido no hacerlo. Y cuando se llega al camino con un conflicto, ¿sí? Como esos, va a pasar lo que siempre me olvida el nombre de ese primero que quiso acompañar a Cristiano en la narrativa, en el cuento, sí, del progreso del peregrino, ¿no? Que quiso acompañar, es decir, cuando Cristiano le dijo, no, es que vea, no vamos a tener estas cargas, no va a haber esto, lo otro, le dijo, uy, ¿cómo así? O sea, que todo va a estar bien chévere, y ¡pum! Cuando se encuentran con ese lodo de desesperación, con ese fango, ¿qué hace? Se sale, se pone a renegar y dice, no, si ese era el principio, ¿cómo era el final? Entonces, no, y Cristiano siguió solo. Entonces, hermanos, uh, el Señor obviamente está aquí planteando. Ahora, el asunto es que una vez dice
Bueno, dice, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, hijos, o tierras por causa de mí, mi evangelio. Note esto, en lo que está diciendo el Señor. No hay nadie que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, hijos, o tierras por causa de mí, por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo. ¿Sí? Está diciendo que hay gente que va a dejar eso por causa del Señor. Ojo, y quiero clarificar esto, no es que el Señor esté a favor de las divisiones, de las rupturas. No es que el Señor llame a la pobreza y venga, ¿qué está haciendo? No, estoy entregando mi casa y voy a dejar en la calle a mis hijos porque voy a seguir al Señor. No, no está hablando acerca de eso. Muchos se aprovecharon de esa palabra, la malinterpretaron, la descontextualizaron y créame, ¿qué hacían? Entregaban sus terrenos, sus casas, sus posesiones a la iglesia, a predicadores que en realidad eran falsos maestros, simplemente porque habían decidido seguir a Jesús. ¿Y qué pasaba? Pues se ganaban el odio de sus familias porque pues dejaban a sus familias en la calle con la idea de que supuestamente ellos estaban dejando familia y casas. ¿Sí? Algunos alguien alguna vez me preguntaba, y yo creo que lo mencioné, decía, es que no entiendo cómo puede ser posible que el Señor me diga a mí, me mande a mí a dejar a mi familia por irme a predicar el evangelio a todo el mundo. Yo decía, ¿dónde sacaste todo eso? Es que eso hicieron los discípulos. Ellos dejaron sus hogares, sus esposas e hijos para servir al Señor. No, eran temporadas, pero no eran asuntos definitivos. O sea, jamás el Señor va a promover eso. Pero lo que sí va a dejar en claro el Señor es que si por yo seguir a Cristo, mi familia se va a ir en mi contra, pues voy a preferir eso que dejar a Cristo. Si por yo buscar al Señor, mi familia, mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis amistades se van a poner en mi contra, entonces yo prefiero a Cristo. Yo ya he hablado aquí de cuántas veces personas me han dicho, mire, estoy de acuerdo con eso, creo que tiene razón, pero no, mis amigos me hacen el feo, mi familia me hace el feo y yo no quiero pasar por eso. ¿Y qué puede hacer uno? Se les recuerda esta palabra, pero no se les obliga a que sigan este camino, porque si yo les obligo a mantenerse acá, estoy obligando a una persona que en su corazón ya decidió no seguir al Señor, ya en su corazón decidió seguir lo que a él le gusta o le place seguir en su corazón. Entonces, note, dice, no hay nadie que no haya dejado esto. Que dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. Pero ¿qué dice? Y ese es un añadido que le hace Marcos, o que posiblemente sea algo que no omitieron. No es que le esté añadiendo palabras al Señor, puede ser que el énfasis o el enfoque de los otros escritores sea diferente, pero creo que aquí Marcos, si no estoy mal, puede corregirme, y así fortalecemos más bien la idea. Pero lo que quiero recalcar es lo que dice Marcos acá, que el Señor va a añadir, pero también van a haber persecución. Es decir, que el hecho de que yo pierda esto y el Señor me añada 100 veces más, no significa que no va a haber incomodidad. El Señor va a añadir, pero sigue habiendo incomodidad porque vienen persecuciones. Ahora, lamentablemente es un texto con el cual los pseudo predicadores y los falsos predicadores decían, despójese de esas cosas, Dios le dará 100 veces más. Traiga aquí su dinero, traiga aquí sus alhajas, su anillo, sus cadenas, su reloj, que el Señor le aumentará más. Y permítame decirle, esto no pasó unas pocas veces, muchas veces.
muchas veces. A esto le iban a llamar los despojos apostólicos, donde los falsos apóstoles iban a iglesias y con predicaciones y acomodadas, alteradas, hacían que al final de las campañas evangelísticas, apostólicas, la gente llevara una cualquier cantidad de cosas que esos apóstoles pseudo malvados, desgraciados, destinados para condenación, eh, a, hacían que la gente llevara, y ellos se iban con camionetadas de artículos, de artículos. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que te impide seguir al Señor? ¿Qué representa tu ídolo? Tráelo acá, tráelo y el Señor te dará 100 veces más. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Si un hermano en la carne me rechaza a mí por causa de evangelio, ¿qué tengo yo? Muchos más hermanos que me reciben por causa del evangelio. Si un padre o una madre me rechaza por causa del evangelio y yo decido seguir a Cristo, ¿qué encuentro yo en la iglesia? Muchas más madres, muchos más padres. Sí, bueno, esto no funciona así con las esposas, ¿no? Lo mismo con hijos. Si mis hijos me llegaran a rechazar por causa del evangelio, pues en el evangelio me encontraré hijos espirituales, casas en las cuales me recibirán, pero eso no implica que las persecuciones se vayan. Es que voy a llegar a encontrarme con hermanos, con más padres, con más madres, con más hijos, que también estarán experimentando lo mismo, y es que por causa del evangelio seamos perseguidos. Por causa del evangelio nos juntemos un grupo de rechazados, un grupo de aquellos a quienes la sociedad nos alejó por querer seguir a Cristo. Pero aquellos que así como en esta tierra reciben el rechazo, pero a la vez el amparo del cuerpo de Cristo, también se les asegura a ellos, o tienen asegurado a ellos, la vida eterna. No porque la salvación sea por obras o la vida eterna sea por obras, sino porque ellos decidieron no dejarse amedrantar, apabullar, achantar por el rechazo a los demás. Ellos prefirieron a Cristo, y la consecuencia es más familia y familia eterna, y por lo tanto la vida eterna con ellos, una vida eterna, la consecuencia de seguir a Cristo. Así que esto, ¿no? Ahora el asunto es que eso es una respuesta a lo que Pedro se acerca a preguntarle, ¿no? Porque cuando le dice el Señor, ¿no? Que, permítame recordar esta palabra aquí. Dice, el versículo 27 dice de Marcos 10, entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Le está diciendo, no Pedro, o le está diciendo a los discípulos, no, yo sé que es imposible que el hombre se salve, porque esa fue la conclusión de ellos. Entonces, ¿quién se puede salvar? Bueno, eso lo hace, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Bueno, Jesús les dice, sí, para los hombres es imposible salvarse, mas para Dios no. Pero note el entendimiento de Pedro. En el verso 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, bueno, pero a nosotros sí nos ganamos esto. Pues nosotros sí, decía, no Pedro, no te la creas. No te creas aquí que eres mejor que todos. Eso es lo que le está diciendo. Como diciendo, uy, entonces nosotros sí estamos por encima porque nosotros sí dejamos todo y te hemos seguido. No como ese, no como ese, no como ese. ¿Ve? Siempre y obviamente no, yo creo que no hay que juzgar a Pedro anticipadamente. Porque esto es muy innato de nosotros, hermanos. De alguna manera como decir, menos mal, yo sí no hice lo mismo que los demás. No, mi familia no ha querido seguir a Cristo.
Yo sí decidí seguirlo porque a mí sí no me importa lo de ellos. Yo recuerdo que alguna vez un señor, y lamentablemente, mire, lamentablemente o sea, ya no es que ya no sea cristiano, es que nunca fue creyente, es que ya no está en los caminos o en la iglesia y se descubrió lo que hay en su corazón, pero en una ocasión yo explicaba a manera de charla así, eh, hablando de Eclesiastés y yo decía, es que Eclesiastés nos muestra un hombre que se aburrió del pecado, que se cansó, que se dio cuenta, no se aburrió del pecado, que se dio cuenta que en este mundo realmente no hay nada, que es vanidad de vanidades y que lo único que queda es temer al Señor. Y este hombre yo recuerdo que dijo, yo sé que es eso, yo sé que es cansarse de la vida, yo sé que es darse cuenta que en este mundo no hay nada y que es mejor seguir aquí. Y yo le decía, no hable tan anticipadamente, no ojo con, porque usted se muestra como que ya alcanzó la plenitud y ya sabe que el pecado nada que ver y que el pecado no lo afecta. Bueno, ¿sabe por qué dejó de ir a la iglesia? Porque empezó a encontrar que salir a montar bicicleta le ayudaba mucho y dejó de ir a la iglesia. Y él decía, él tenía unos trastornos, decía, pastor, pero es que mire que cuando yo voy a montar bicicleta, yo encuentro como una tranquilidad en mi mente y pues que no me pasa cuando voy a la iglesia. Y al final, hoy en día es su hobby, montar bicicleta para un lado, para el otro, pero su alma se quedó vacía. Ah, pero mire sus posts y verá, Dios, 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 Dios. Pero, ¿qué hace para callar su conciencia? Bueno, eso es muy particular, muy natural del ser humano. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Así que es de suponer que Pedro trataba de obtener una palabra tranquilizadora de que él y los demás, como dice aquí el escritor, estaban a salvo de la advertencia de Jesús, ya que habían dejado sus posiciones. Y en efecto Jesús respondió ofreciéndole el estímulo de que todo aquel que sacrifique mucho por él y por el Evangelio seguramente recibirá mucho cambio. En otras palabras, Dios cuidará de ellos tanto en esta vida como en la venidera. Pero Jesús no le preocupaba solo hacer que sus discípulos se sintieran bien con ellos mismos. Así que acompañó estas palabras con las siguientes al final. Muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Como diciéndole, pero ojo Pedro, mucho cuidado, porque muchos, y lo que quiere decir eso, muchos que se creen primeros serán últimos. Y muchos que se creen últimos en realidad serán primeros. ¿Por qué? ¿Se acuerda cuando el Señor dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? No es porque hubiese gente que por sí misma pudiese lograr encontrar justificación. Lo que está diciendo es, bueno, yo no vine a llamar a aquellos que se creen justos. No es que fueran justos ante Dios, es que ellos se creían justos. Asimismo acá, pero tenga cuidado, porque muchos que se creen primeros, en realidad serán últimos. Y muchos que se creen últimos, por causa de los que se creen primeros, pues en realidad serán primeros. Podemos imaginar a Pedro al escuchar esas palabras, comparándose con el joven gobernante, ¿sí? Sintiéndose tranquilo, pero no parece que ese sea el objetivo del Señor. Él ya había hablado de las riquezas y más bien parece que Jesús está advirtiendo a sus discípulos, tengan cuidado de que la autocomplacencia no los afecte. Una de las constantes enseñanzas, hermanos, del Señor para los discípulos era fue clarificarles quién era el primero y quién era el mayor. Mientras los discípulos uh, estuvieron con el Señor, pues estaban siendo eso, formados. ¿Se acuerdan de una pelea? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? ¿Quién sería el jefe? ¿Quién sería el jefe? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El que más sirva. No es el más servido, el que más sirva. Les trajo un niño en alguna ocasión, el que sea como él.
dependiente, humilde, sin buscar ínfulas de nada, de grandeza, mostrándole a un niño como tal, ¿no? Que lo único que busca es protección, depender de. En ese caso, eso es lo que el Señor le está diciendo. Tengan cuidado, porque hay quienes asumen que son primeros. Muchos a los que el mundo o la iglesia les dice que son primeros, que un día se verán sorprendidos por la evaluación que Jesús hará de ellos, serán aquellos que dieron todo lo que tenían por Él, a menudo de forma inadvertida para los demás, a quienes Jesús reserva el mayor elogio. Y el Señor es especialista en eso. ¿Se acuerda cuando el Señor hizo referencia a los que estaban ofrendando? ¿Y qué hizo el Señor? El Señor, que pesa los corazones, dijo: mire, esa viuda está dando más que todos. Pero es interesante porque, oye, aquí es donde el Señor muestra también su divinidad. ¿Cómo sabía el Señor? ¿Acaso Él estaba viendo quién daba? No, la intención del corazón. Yo recalco mucho que hay que dar con generosidad en la iglesia, pero una generosidad no que se observa desde la cantidad de dinero que se está dando, sino desde la actitud con la cual usted está dando. ¿Sí? ¿Con qué actitud está dando? ¿Porque le tocó? ¿O porque incluso está dando por gratitud al Señor, sabiendo que Dios le proveyó eso? Y cuando la actitud es la correcta, Dios pesa la generosidad no desde la cantidad, sino desde la actitud de su corazón. Y Dios sabrá, hermanos, si la actitud, obviamente, aun cuando sea poca es avara, aun cuando sea mucha es avara. Hay gente que puede ser generosa dando mucho, pero también ser generosa dando poco. Es más, hay gente que providencialmente, tal vez ese día de adoración al Señor, no dé, pero su vida está siendo dada. Ahora, Dios conoce si realmente puede o no puede dar. Así que por eso digo, es de la actitud del corazón, mis amados hermanos. Así que es tener cuidado acerca de ello. Hay gente que tal vez cree que comparado ante los demás, tal vez no esté dando tanto como aquel. Yo recuerdo que aún esto se aplica para los pastores. Y bueno, en este caso fue gratificante que alguien que es de renombre, y eso lo escuché al pastor Sugel Michelén, que es un hombre, un pastor de renombre, vive aquí, allá, acullá, es muy invitado, pero él llamaba a los pastores que no son así, que siempre estarán, incluso hasta que ni la capacidad tienen para salir por internet, por tener su gran canal de YouTube. Y él decía: si tú solamente estás ahí predicando en tu púlpito para esas ovejitas que te entregó el Señor, ese es tu servicio, ese es tu llamado, y debe hacerlo con gratitud, porque aunque no sea reconocido, estoy parafraseando, por la sociedad, a través del internet, porque te invitan mucho, tú eres reconocido por el Señor. Y es lo mismo que nosotros como creyentes debemos entender. Tal vez pueda haber a creyentes que digan: wow, este hermano, esa capacidad, ese don que tiene para esto, para lo otro, para aquello, por aquí, por allá. Tú tienes, hermano, tu vida también entregada al Señor. Y en lo que Dios te ha puesto, debes dar lo máximo, debes dar, entregarte a ello. Pero no para resaltar por encima de los demás, sino para hacer las cosas para el Señor. Para el Señor. Porque es quien ve tu esfuerzo. Es para quien tú debes desgastarte. Es para quien tú debes dar tu mayor esfuerzo. No para que los demás vean que tú sí no eres como los flojos, que tú sí no eres como los de mal testimonio, que tú no. Es para el Señor. Amén. Es para el Señor. Para quien tú debes esforzarte. Es para el Señor, para quien tú debes dar lo mayor de tu vida, el mayor esfuerzo, la mayor diligencia. No es para sentirte bien,
No, yo sí, cuando voy a la iglesia, yo, mira, hay gente que, hay uno que medio le pica la nariz y dice, no, me da gripa, ya no voy a la iglesia. Y hay gente que va a la iglesia hasta cojeando. Y eso es loable. Ahora, ¿se acuerda que yo he hablado de la falsa humildad? Hemos hablado acá. Hay gente que puede aparentar cosas. Tal vez hay gente que su esfuerzo sea porque quiere mostrarse a los demás como que sí soy esforzado. O tal vez porque cree que así el Señor se va a sentir más complacido con él y lo va a bendecir. Y ahí es donde nuestros objetivos se quiebran, donde nuestros objetivos se corrompen. Y es lo que yo debo, hermano, evitar hacer. Evitar que mi objetivo de servir al Señor se corrompa. ¿De qué manera? Buscando complacencia para mi vida. Me siento bien. ¿Por qué? Porque prediqué hoy a 3 personas. ¿Y qué? Me siento bien porque así me siento más acepto delante del Señor. Perdiste el objetivo. Eso es por gratitud. Eso es para el Señor. La única manera en como yo soy acepto delante del Señor es por Cristo, por nadie más. No es por obras. La salvación no es por obras. La aceptación al Señor no es por obras, mi hermano. Es por gracia. Y lo que tú hagas, debes hacerlo para el Señor, no para los hombres. Ni siquiera para tu propia complacencia, ni siquiera para tus propios ojos. A ver, voy a tachar, ¿qué hice hoy? Sí, predicar, orar mucho, leer mucho la Biblia, aprender versículos de memoria, listo, ya, me siento bien. Estoy tranquilo, ya sé que el Señor está contento conmigo porque hice. No, hermanos, no es por obras, es por gracia. Dice, tal vez como Pedro, nos sintamos protegidos de los desafíos de Jesús sobre las riquezas y el ser primero, ya sea que ya sea porque no tenemos riquezas o porque ya hemos sacrificado mucho por Jesús. ¿Sí? No, menos mal, esa palabra de los ricos no es para mí porque con esta escasez en la que tengo, ¿a qué riquezas me puedo estar aferrando? Pero tenga cuidado, porque tal vez usted no sea un rico, es decir, en dinero para decir mis riquezas me harán apartar, pero tal vez, porque tal vez usted no sea eso, un rico al cual corre el peligro de que sus riquezas lo hagan apartar. Tal vez usted sea una persona de escasos recursos a la cual su reniego constante por esa situación le desvíe los asuntos espirituales. Porque hay gente que vive pendiente de sus negocios, ¿sí? Con hacer dinero y dinero y dinero. Y uno dice, hermano, tenga cuidado por usted estar consiguiendo dinero y estar pensando en qué negocio tengo y tengo y más tengo y más tengo, para su comodidad, para poder pasear y para poder esto. Tenga cuidado también porque tal vez su escasez o su lucha económica y ese pensamiento de renego también lo está haciendo alejar. No, es que no alcanza, es que estoy lo otro. Y usted está orando y está pensando en, no puedo conseguir y no tengo esto y con qué va a pagar hoy. Y está orando y su boca hablando y hablando o usted leyendo la palabra del Señor, leyendo y leyendo y su mente, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero no me alcanza para esto. Pero y uno consiguiendo, y uno teniendo plata, y digo, no queriendo, uno necesitando plata y esta gente malgastando, y esta gente por aquí, esta gente por acá. Al estilo del salmista, el salmista en Salmo 73 que lo cita al final. No soy el millonario pensando en mis riquezas. Tal vez soy el escaso, porque yo sé que no eres pobre. Es más, si tú fueras pobre, no tendrías internet para conectarte, ni siquiera datos para conectarte a esta reunión. Así que estoy seguro, no estás dentro de los pobres. Y un pobre estaría en la calle, ¿sí? Durmiendo en un parque. No estarías desde tu casa o yendo hacia tu trabajo. Así que no eres pobre. Pero puede ser que seas de esos que estamos dentro de los que vivimos con escasos recursos, o como se dice coloquialmente, en el, iba a decir rastastas, pero es el rascontás, ¿sí? Rascontás.
entró, salió. O sea, así como entra, sale, entra, sale. La plata que entra ya sé para qué va a salir. ¿Sí? Hay gente que vive así, vivimos así. Entró, salió, así, ¿verdad? Otros entra y sale y les queda un poquitico. ¿Sí? Alguno tal vez aquí entre nosotros sea alguien que entra, sale y guarda la mitad y bueno, va ahí y gloria a Dios por ellos, esperando que sean de bendición para la iglesia. Pero esos que viven en el rascontás, en la suficiencia, en lo que entra es para suplir necesidades y nada más. ¿Sí? No hay gustos, no hay, y el único gusto que pueden sacar, y glorias por ello, aprovechelos, sobre todo si son esposos o padres, es para una paletica de 1500 y nada más, y eso que de los domingos, pero aproveches al máximo. Bueno, hermanos, y tal vez dicen, no, yo no tengo esos problemas, pero ¿cómo está tu corazón de reniego? ¿Cómo está tu corazón de queja? ¿Sí? Porque unos puede ser porque están ocupados en sus riquezas, otros porque están ocupados con su quejadera. Y otros, ¿por qué? Porque están ocupados mirando cómo suplen con sus actos, ¿sí? Para poderse sentirse bien. Hermanos, tengamos cuidado con ello. Jesús, reitero, el objetivo del Señor no era... ¿dónde estoy? Me perdí ya. Sí, el objetivo no es que para Jesús no le interesa hacernos sentir cómodos, por el contrario, nos llama a salir de nuestra complacencia y a seguirle con devoción. La pobreza relativa no es relativa, ojo. La pobreza relativa no es más una virtud que la riqueza relativa. Él ha prometido cuidar de nosotros y nos ha llamado a encontrar nuestra seguridad en su obra terminada por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. Y por eso aquí puede surgir la pregunta, hermano, ¿por qué haces lo que haces cristianamente? Ir al culto, llegar temprano, participar de los cultos de oración, ayunar si ayunas, e incluso conectarte a esos devocionales. ¿Por qué lo haces? ¿Para sentirte bien y mejor que aquellos que no lo están haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Hermano, no debe ser así. Debemos hacerlo, obviamente, para el Señor. Y si lo estás haciendo así, bueno, síguelo haciendo de esa manera. Y si no lo estás haciendo, yo te digo, sigue yendo a los cultos, sigue llegando temprano, sigue siendo parte del culto de oración, sigue ayunando si te gusta ayunar, sigue conectando a estos devocionales, sigue leyendo libros, pero cambia tu objetivo o vuelve al objetivo original si fue que te desviaste. Y es por devoción al Señor, por gratitud al Señor. ¿Por qué lees libros? Para que cuando haya una charla de lectores de libros diga, ah, sí, yo también me lo he leído. Ah, sí, yo también me lo he leído. Mire, yo tengo hermanos pastores que leen mucho. Se leen libros de manera aterradora y yo digo, yo quiero ser como ellos, pero es que yo ya he hablado acerca de ese tema. Y antes, yo me preocupaba por eso. No, necesito leer libros porque, ¿qué tal que me pregunten? Pero yo, cuando me di cuenta que no les alcanzaba el recorrido, ¿sí? Si yo veía que se ponían a hablar de libros, yo decía, bueno, me voy a saludar a otros, ¿sí? Sobre todo cuando habían reuniones de pastores, ¿no? Ya, digo, no me tal cosa. No, no lo he leído. No se lo he leído. No me lo he leído. ¡Ah! ¿Y por qué no lo he leído? Porque estoy leyendo otros. ¿Sí? Porque apenas estoy leyendo uno, porque me estoy estudiando un tal libro. ¿Ya? Es que esos que me dicen, no se lo he leído, pues son esos hermanos que de pronto tienen la capacidad de en un mes leerse 3 libros. Yo en un mes estoy apenas subrayando el libro que me estoy leyendo y procurando entenderlo. Ahora sí, obviamente procuro no dejar de leer la escritura todos los días y de también subrayar la palabra del Señor y hacer un buen sermón para la iglesia y obviamente un sermón que toque mi alma, mi vida.
¿Por qué estás en estos devocionales? Para poder decir que tú eres parte de los devocionales, que tú te levantas a las 5:30, tú sí te levantas a las 5:30. Hermanos, ¿para quién lo haces? ¿Por callar tu conciencia de pecado y decir que tú sí haces lo que otros no hacen? ¿Cuál es tu objetivo? Si no es el Señor, estás mal. Pero por eso te digo, sigue haciéndolo, pero cambia el objetivo o regresa al objetivo si fue que te desviaste. Agradar al Señor. Devoción al Señor. Como dice aquí, quiero leer esto. Dice, vuelvo a leer, dice, Él ha prometido cuidar de nosotros y nos ha llamado a encontrar nuestra seguridad en su obra terminada por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. Él nos llama a salir de nuestra autocomplacencia y a seguirle con devoción. En lugar de eso, hermanos, escucha el llamado de Jesús a Pedro. Yo recuerdo, aquí cita, ¿se acuerda? Y es que Pedro, ay Dios mío, pero Pedro yo creo que representa a cada uno de nosotros. Hablando en Juan capítulo 21, que es el que cita, están hablando, el Señor, me amas, se pone a llorar, apacienta mis ovejas, sí, termina llorando. Y están hablando, y cuando ve a Juan, dice, oye Señor, ¿y este qué? Y el Señor en palabras más, palabras menos le dice, ¿a usted qué le importa lo que yo voy a hacer con él? Usted simplemente dedíquese a su labor. O sea, siempre como, bueno, y conmigo sí, y él, y él. Uy, es que ese hermano sirve, ese hermano, yo voy a servir. A usted no le interesa. Usted haga para el Señor lo que debe hacer para el Señor. Es que yo quiero que me tomen de ejemplo. Usted haga para el Señor lo que debe hacer. Tal vez digan en la iglesia, hermanos, como el hermano tal. Y si no, usted haga para el Señor lo que debe hacer. Así usted nunca, así mire, yo a veces hago cosas y yo digo, cuando tomo hermanos como ejemplo, digo, con el respeto de mi hermano, quiero tomarlo como ejemplo para tal cosa. No para, siempre obviamente procuro para lo bueno, obviamente. Digo, con respeto al hermano, no lleguen tarde como llegan, no hago eso. Siempre procuro tomarlos para buenos ejemplos, pero siempre procuro dejar con el respeto a mi hermano porque no quiero que él se sienta incómodo ni lo llamo a la jactancia, ¿sí? Pero aún si nunca jamás te toman, pero es que yo soy el que llego temprano, yo soy el que limpio las sillas, yo soy el que siempre le digo al pastor, ¿qué hago, pastor? Yo soy el que siempre, el que me conecto de temprano a los devocionales, yo soy el que estoy participando, pero nunca me lo reconocen. ¿Para quién lo haces? Si lo estás haciendo para los hombres, yo te puedo ayudar. Si quieres, me escribes por interno y yo digo, vamos a darle un aplauso al Julano, al hermanito tal, a la hermanita tal, y aplaudámoslo porque él siempre hace esto. Pero, como dijo el Señor, si lo hacen para los hombres, ya tienen su recompensa, los hombres lo vieron. Si lo haces para los humanos, esa es tu recompensa, te vio, ¿no? Pero si lo haces, te vio los humanos. Pero si lo haces para el Señor, tu recompensa viene del Señor. Así que no hagas cosas para autocomplacerte. Vas incluso con dolor de cabeza a la iglesia. ¿Para qué vas? ¿Para que te digan, uy, el hermano enfermo viene a la iglesia? ¿O lo haces porque realmente te importa más ser edificado que quedarte? Hay dolor de cabeza como la migraña que no dejan hacer nada. Pero hay leves dolor de cabeza que tú puedes decir, hay unas enfermedades de tos que usted dice que es en la casita porque de pronto se nos ahoga o porque... Pero hay cositas, hay gripitas, hay esto que con un tapabocas se soluciona. ¿Sí? Hay dolores que usted dice, realmente no se puede mover, pero hay dolorcitos de pico que usted puede hacer. En fin, pero que lo que hagas, lo hagas para el Señor y no para sentirte mejor ante los demás, para ver quién te dice, wow, yo quiero ser como tú, amén hermano, sé como yo. Para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque no sea que te encuentres con sorpresas
llegues así al cielo. Eso es importante para ti. O sea, que llegues hacia el cielo, hacia ante la presencia del Señor, ante el día del juicio, donde Dios esté recompensando, galardonando, y tú veas que el que menos pensabas es galardonado y tú, no, es que el que lo hace para el Señor, ese es el que a quien Dios recompensa. Así que, hermanos, no dejes de hacer lo que estabas haciendo cristianamente. Sigue haciéndolo, pero con un mejor objetivo. Y si ya lo estás haciendo, sigue así y sigue mejorando. No permitas que te desvíen de tus labores. Guardémonos. Y para aquel que no es creyente, está entre nosotros, bueno, note, mi querido amigo o amiga no creyente, que esto no es una competencia de buenas obras. Eso no es una competencia de quién hace más que otro. Eso es simplemente un caminar cristiano donde buscamos agradar al Señor, hacer para el Señor siempre todo. ¿Por qué? Porque si se trata de salvación o de vida eterna, eso lo recibimos por gracia, con nuestra mirada puesta en el Señor. No es competencia. Aquí no estamos compitiendo con nadie. ¿Quién ora más? ¿Quién sirve más? ¿Quién ayuna más? Para así obtener rápido la salvación. Esa la recibimos por gracia. Lo que hacemos debemos hacerlo por gratitud. Pero como usted ve, es un asunto del pecado terminar siendo desviados. Y por lo tanto es un asunto de dependencia de Dios, mantenernos en Él para que el objetivo nuestro en cuanto a nuestro servicio sea el correcto. Yo le invito a que se acerque al Señor Jesucristo, corra hacia Él y pueda usted recibir salvación si no la ha recibido. Tal vez hoy sea día de salvación para su alma. Permítame leer, si alguien quiere compartir algo. Uy, nos pasamos. Voy a leer aquí, nuestra hermana Andrea escribió: la autocomplacencia es una forma de idolatría que consiste en confiar en nuestras propias fuerzas, logros y méritos en lugar de confiar en la gracia y la misericordia de Dios. Esto lleva a una falta de dependencia de Dios y una actitud de autosuficiencia que nos hace creer que no necesitamos la ayuda de Dios para vivir nuestra vida. La Biblia nos enseña que la autocomplacencia es peligrosa porque nos lleva a alejarnos de Dios y a confiar en nuestras propias fuerzas en lugar de en Él. El que confía en su propio corazón es necio. Ópale. Perdió. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en carne mortal. Muchos, vuelve y escribe, muchos se esfuerzan en servir a Dios, pero no son salvos. La razón es que no han sido renovados por la fe y no han sido transformados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, su servicio a Dios es solo una forma de autosuficiencia y no una expresión de una fe viva. Sí. El que no puede disfrutar de las verdaderas riquezas, escribe nuestro hermano Diego, el que no puede disfrutar de las verdaderas riquezas espirituales que vienen únicamente de una vida en comunión con el Señor. Esta es la mayor pobreza que un ser humano puede experimentar, porque tiene consecuencias eternas. Vivir apartado de Dios por toda la eternidad. Eso lo expresó claramente en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y vamos a orar a Dios para quedar despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, guárdanos, Señor, de la autocomplacencia, de la autosuficiencia, de hacer las cosas para el ojo humano, o incluso de hacer las cosas creyendo que así tú nos darás más salvación. Hacer las cosas como pensando o creyendo, Señor, que así me siento más tranquilo, porque amontono más buenas obras. Y terminamos buscando una salvación o recompensas por obras, olvidándome la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Dios. Son líneas tan delgadas que podemos cruzar sin darnos cuenta. Ayúdanos a hacer las cosas para ti y no para el hombre. Hacer las cosas como sirviéndote a ti y no sirviendo al hombre, incluyéndonos a nosotros, porque a veces el ojo para el cual estamos haciendo las cosas termina siendo el propio nuestro.
como buscando nuestra propia aceptación, como buscando nuestra propia seguridad. Y la seguridad siempre está en ti, Señor. Siempre en ti. Debemos procurar hacer las cosas para ti, Señor, y no para nuestra tranquilidad. La tranquilidad no está en qué tanto hacemos, sino en nuestra confianza en la obra tuya en la cruz del Calvario, en la resurrección de entre los muertos, en la ascensión a los cielos para nuestra intercesión. Eso es nuestra confianza. Tu obra sacrificial, tu resurrección, tu ascensión para interceder por nosotros. Y en gratitud servimos y nos esforzamos para hacerlo, para agradarte y glorificarte, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, que ella corre y sea glorificada en nuestra vida, Señor. Y te pido que mis hermanos tengan un excelente día de bendición, Señor. Un día de labores en las cuales, Señor, sean luz en medio de las tinieblas. Por Cristo te agradecemos. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos.